José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, nos acompaña una vez más en Los Turelos. José, como siempre, gracias por acercarte. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, el gusto es nuestro. Queríamos consultarte, pero salir del análisis tradicional, coyuntural, por el cual te suelen invitar, y que nos deje una mirada de lo que puede pasar en 2021, sin hacer futurología, sino un análisis de cuáles pensás que pueden ser las variables que deberíamos seguir. En ese sentido, empezamos de lo general a lo particular. Por el mundo empiezo, que sigue bastante movido. Digo movido por la tensión sociopolítica que aún vive Estados Unidos, China, que avanza en lo que es la fuerte compra en commodities, de hecho la soja ha superado los $500, pero también preocupa lo que puede ser una crisis económica mundial a raíz de la continuidad de la pandemia. ¿Cómo crees, José, que puede impactar este escenario mundial en nuestro país? A ver, obviamente que si la pandemia continúa y la vacunación no logra el objetivo de lograr inmunidad de rebaño a nivel internacional, la economía se va a resentir una vez más. Hasta ahora hay gran expectativa por el resultado de la vacuna. Hay países que ya vienen vacunando a un ritmo realmente importante, tanto los países europeos, Estados Unidos, Israel, hay países que vienen vacunando, incluso algunos países latinoamericanos que también están vacunando a una velocidad. Lamentablemente nosotros todavía no, todavía venimos muy lerdos, pero esto, si la vacuna logra tranquilizar los mercados como hasta ahora, bueno, hay que esperar y hay que monitorear el comportamiento del dólar. El dólar se ha venido, no es del último día, pero se ha venido perdiendo valor respecto al resto de las monedas, y esto para nosotros es una buena noticia porque mejora el precio de las commodities. Así es. Así, por eso vemos el resultado de la soja. El resultado de la soja o el crecimiento del precio del maíz, del trigo, no es solamente demanda china, como por ahí uno lee en los diarios, sino también hay mucho de depreciación del precio del dólar. Claramente es un escenario complejo porque hay muchísimas variables y todavía hay incertidumbre sobre lo que puede acontecer. Empecé con la pandemia que condiciona la economía. Si la pandemia continúa, bueno, el escenario obviamente es muy malo. Pero si la vacunación avanza y los resultados son los esperados, me parece que viene un viento de cola para Argentina con buen precio de las materias primas. Sí, tal vez hay que ver también cómo juega China, que está comprando fuerte y se lo nota geopolíticamente un poco más cercano a esta zona del continente. Pero te traigo ahora a nuestro país, a Argentina. Muchísimas variables se ven a diario en los titulares de diferentes medios: dólar, inflación. Por caso se ha conocido el dato de inflación interanual de 2020, 36%, 4% en diciembre. También tenemos datos vinculados a pobreza que se esperan y demás. Nosotros tenemos un tablero que le voy a pedir al director que lo ponga acá en el video wall con estas variables y otras más que tienen que ver con el gasto público, el déficit fiscal, el bolsillo, o sea, el salario, el empleo, el consumo, la tasa, los créditos. Para una persona que no sabe de economía pero no está viendo, ¿vos a qué le aconsejarías seguir este año? ¿Qué variable deberíamos ver con atención para ver qué rumbo tiene Argentina económicamente, ¿no? Emisión e inflación. Emisión e inflación. ¿Por qué? Porque el déficit que vos ponés ahí, que es consecuencia de que el gasto número 7 supere los ingresos, que no lo veo ahí en el cuadrito, es decir, los ingresos tributarios que va a tener el Estado, obviamente que el gasto, de acuerdo a lo presupuestado, ese déficit iba a ser 5 puntos del producto. Bien. ¿Sí? Hay que ver si la pandemia obliga a volver a cerrar algunos sectores de la economía y esto hiciera caer la recaudación un poco más, seguramente ese déficit puede ser un poco mayor. Gran parte de ese déficit estaba planificado que sea cubierto con emisión, 60% dice el proyecto de presupuesto. Si eso se produce tal cual y no con endeudamiento local, porque el endeudamiento externo lo tenemos cerrado todavía hasta que no arreglemos con el fondo y con el Club de París, si eso se financia con emisión, seguramente, como ya los argentinos no quieren tener más pesos, la demanda de pesos ya se agotó, la demanda máxima de pesos se da en diciembre, en enero, en febrero comienza a disminuir la cantidad de pesos que los argentinos queremos tener en el bolsillo, entonces va a haber presiones sobre el dólar y presiones inflacionarias. Inflación que sí va a ser muy alta en el primer trimestre seguro y hay que monitorear en el resto del año. Las últimas estimaciones hablan de 50% de inflación, cuando seguramente los salarios, más allá de que pueda empujar distributiva, más allá de que estamos en año electoral,
difícilmente puedan llegar a esos valores porque las empresas no lo van a poder pagar, así de fácil. Bien, consecuentemente a estas variables que nos marca emisión, inflación, ver cómo se cubre el tema del gasto, si hay déficit, también está el costado. Me parece que uno de los grandes desafíos este año va a seguir siendo tratar de reducir el nivel de la pobreza, que algunos ya estiman, porque todavía falta el dato, el segundo semestre del 2020 sea cercano al 50%. Con este nivel de actividad es difícil disminuir el nivel de pobreza. Y con este crecimiento de los precios, la inflación es una máquina de generar pobres. Si la inflación crece al ritmo del 50%, difícilmente los ingresos en un contexto donde hay recesión económica, caída del nivel de actividad, donde los salarios no han podido recuperar han perdido poder adquisitivo, tanto los formales como los ingresos informales, difícilmente la pobreza disminuya. Y la inflación va a generar pobreza y va a generar presión sobre el tipo de cambio. Tipo de cambio que, por otro lado, el Estado no tiene muchas herramientas porque no tiene la materia prima, no tiene los dólares, tiene muy poca reserva para trabajar el mercado. Hasta ahora ha venido trabajando bien en base a expectativas, girando hacia un modelo un poco más ortodoxo y a el manejo de los títulos públicos que tienen cartera tanto ANSES como Banco Central para tratar de disminuir presión sobre el dólar financiero. Lo ha logrado, ha tranquilizado el dólar, es una buena noticia y la mejor noticia para los argentinos es que el Banco Central viene comprando dólares. En diciembre compró 600 millones y hasta ayer había comprado 300 millones. Estas son una buena noticia para un Banco Central que pierde reserva y que necesita llegar al acuerdo con el fondo con algo más con un mejor posicionamiento en términos del manejo de reservas. Con más oxígeno, podemos decir, en tiempo de pandemia. Bien, me quedé entonces con estas palabras que marcabas: emisión, inflación, el tema del déficit y lo que agregás ahora, a seguir también dentro de los precios, por supuesto más, un precio también que compone la cartera nacional, es el tema del dólar. Pero si tuviera que marcar un número para 2021, ¿podría ser 50, te pregunto? Eso ha dicho el REM. El REM es una estimación que hacen las principales consultoras económicas, universidades y bancos de Argentina. Si el REM calcula 50%, yo creo que es un valor razonable, difícil de discutirlo. Creo que va a ser, va a haber grandes presiones en el primer trimestre y posiblemente en el primer semestre. Bien, solo una aclaración para quienes no ven: el REM es el relevamiento de expectativa de mercado, como decía José, lo hace el Banco Central, lo hace con consultoras, empresas y demás, y hay una estimación de que la inflación interanual que podría haber en 2021 sería cercana al 50%, como bien decís. Los niveles de pobreza, algunos organismos anticipaban que se puede llegar al 50%, y finalmente algunos referentes sectoriales manifiestan a la hora de hablar de precios que en sus estructuras el costo impositivo representa el 50% del total, así que parece ser que 50 es un número para tener en cuenta. Bueno, la presión tributaria en Argentina es realmente un problema para desarrollar actividad comercial, productiva, es muy alta en términos. Y por otro lado viene aumentando, no olvidemos que este gobierno en este último año ha creado impuestos que antes no existían y ha aumentado la alícuota de algunos impuestos de manera muy significativa. Por otro lado, han dejado sin efecto, conjuntamente con los gobernadores, la baja prometida de ingresos brutos y de sellos que estaba en el acuerdo fiscal. Así que la presión, los gobiernos argentinos, cuando digo gobierno, digo nación, provincia y municipios en general, resuelven sus problemas de la misma forma. Claro. Cada vez que tienen déficit aumentan los ingresos y muy pocas veces trabajan sobre los gastos, fundamentalmente sobre los gastos de la política y sobre los gastos que son improductivos. Hay posibilidad de recorte, es mucho más fácil trabajar sobre los que están pagando, que ya no pueden, pero todavía hacen el esfuerzo de pagar. Bien, subyace por detrás de toda esta charla que el verdadero desafío también es tratar de mejorar las condiciones productivas, porque si el país produce menos, pero hay mayor emisión, es decir, los precios en promedio van a aumentar, pero también si no hay producción tampoco se pueden afrontar los compromisos impositivos, de esa forma el Estado pierde recaudación. El mayor desafío es generar producción. Si Argentina no genera inversiones que generen trabajo, trabajo genuino, y por otro lado, mejora el nivel de actividad, difícilmente vaya a disminuir la pobreza, difícilmente vaya a aumentar el empleo, difícilmente Argentina
tenga las condiciones necesarias para poder honrar la deuda tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Así que, digo, la solución para Argentina es captar inversiones. Para captar inversiones, seguridad jurídica no tenemos, históricamente no tenemos, por lo menos debiéramos mostrar alguna coherencia del punto de todo el arco político e institucional de Argentina, que lamentablemente todavía eso no se logra. Perfecto. Ahora vamos hacia la microeconomía, básicamente del bolsillo, de quienes nos están viendo. Dos caras del bolsillo. Por un lado, lo que puede ser las erogaciones en términos de compra y financiamiento. ¿Te animas a darnos un consejo para nuestra audiencia? Y decirle a la gente que trate de comprar lo que necesita es casi obvio. La mayoría de la gente está comprando lo que necesita y a veces un poquito menos. Cuidarse siempre con endeudarse con tasa de interés. Por suerte hay disponible para aquellos que todavía le queda margen en la tarjeta, porque la mayoría de la gente ya no le queda margen en la tarjeta. Está la hora 12, la hora 18 con 90 días de rezago. Este tipo de programas sí están para aprovecharlo si uno tiene la posibilidad de hacerlo. Porque obviamente que en esos 90 días de gracia la inflación va erosionando parte de esa obligación que uno tiene, y en los 18 meses o los 12 meses también. Así que digo, si hace falta comprar algo y tiene esa posibilidad, puede hacerlo del lado del gasto, y después tratar de ser muy prudentes, no entusiasmarse. La pandemia no pasó. Así como digamos, en los ríos hay que explicarle a los chicos que la pandemia no pasó y que tienen que seguir usando barbijo y cuidándose, digamos, a los que vamos a gastar, lo que tenemos que gastar, tenemos que pensar que la pandemia no pasó y las consecuencias sobre la actividad económica siguen siendo muy gravosas. Hay que cuidar el empleo, hay que trabajar con responsabilidad, hay que ser muy prudente a la hora de gastar. Muy bien, prudencia a la hora de gastar. En lo que puede ser inversiones, y ahí te pregunto, por supuesto, yo creo que hoy, como están las condiciones económicas, serían privilegiados las personas que tienen la posibilidad de ahorrar. Vamos a suponer un perfil de un inversor de riesgo moderado, por así decir, una persona que no hace inversiones muy riesgosas, que pueden de la noche a la mañana complicarse, pero tampoco es ultra conservador. ¿Qué activos hoy en el horizonte aparecen como atractivos? Siempre hay que tener en cuenta, además de su perfil frente al riesgo, la edad. No es lo mismo una persona de 80 años que un joven de 40 o que un súper joven de 30. ¿Por qué? Y porque el joven de 30 tiene tiempo. Por ejemplo, a un joven de 30, y hay que ver también cuándo necesitas utilizar el dinero. Lo necesitas utilizar de acá a 15 días, de acá a un mes, de acá a 3 meses, es un tipo de inversión. Lo necesitas utilizar de acá a 3 años, es otra. Para un joven, el abanico de posibilidades siempre es mayor porque tiene tiempo. Digamos. ¿Tiene tiempo de recuperarse? Sí, tiene tiempo. Por ejemplo, puede hacer una inversión de mayor riesgo. Una inversión pensada en una acción. Por ejemplo, que hoy las acciones están por el piso en términos históricos. Ahora, a una persona de 80 años no se puede dar ese lujo, porque probablemente necesite esa plata que ahorró toda su vida para un tema de salud de acá a 15 o 20 días, y esas acciones con la volatilidad que tienen pueden haber caído. Entonces, digo, siempre y por otro lado también hay que tener en cuenta si es lo único que tiene o tiene alguna otra cosa. Siempre hay que tener en cuenta esas cosas. Pero dicho esto, hoy no es tan claro como en otras épocas esos tiros al piso que era invertir en LEVAC, que la tasa de interés es real positiva varias veces. Compra dólar que está atrasado. Bueno, el dólar no está atrasado, pero puede subir. ¿Sí? La tasa de interés está por debajo de la inflación esperada. Es decir, si vos me haces un plazo fijo al 37, nominalmente una tasa interesante. Frente a la inflación esperada vas a perder. Porque si vos lo dejás un año, perdiste 13%. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, si lo vas a usar de acá a 30 días, y bueno, haces un plazo fijo y mientras tanto vas viendo cómo lo gastas. Entonces, si tenés la posibilidad de comprar un inmueble porque lo necesitas, tal vez es un buen momento porque el precio de los inmuebles han bajado. Si lo querés comprar como inversión y los alquileres no valen nada, está medio de Nueva Córdoba vacío, digamos, porque los estudiantes estudian desde su casa por Zoom. Entonces hay que ver el momento y la oportunidad. Hay oportunidades en inmuebles, pero no es una inversión de corto plazo y que sea rentable. Hay oportunidad de conseguir dólar en precio acomodado, sí, el dólar financiero vale 146.
Esto hay que avisar a la gente, anda a comprar el dólar a una agencia de bolsa, que es dólar blanco, lo que se conoce hoy como ALIC. Es dólar blanco y que vale 146 y no 150 y pico como vale el dólar solidario, salvo que pagues mucho impuesto a la ganancia y lo quieras aplicar el año que viene con la erosión que te va a hacer a ese aporte de esa retención del 35% a la inflación. Así que digo, hay posibilidad de comprar dólar en blanco sí hay posibilidad. Hay gente que, digamos, el dólar lo tranquiliza. Y bueno, y en momentos de tanta incertidumbre, la tranquilidad tiene un plus, digamos. Hay gente que teniendo los dólares está tranquilo independientemente que el dólar tenga volatilidad, mientras que si tiene otro activo está sufriendo. Los títulos públicos, bueno, los títulos públicos hoy rinden, digamos, somos de los países del mundo que más rinden. Para que te den una idea, los títulos públicos nuestros rinden 16% de tira anual en dólares y el de Irak rinde 7%. O sea, agarra el país que vos quieras y rinde menos que la mitad que nosotros. Ahora, ¿hay una oportunidad? Sí, si Argentina arregla con el Fondo Monetario, hay una oportunidad. Ahora, si Argentina no arregla con el Fondo Monetario, si se complica el Fondo Monetario, los títulos pueden seguir cayendo. Para un joven que no necesita la plata en el corto plazo, tiene más alternativa. Acciones, títulos públicos, me parece que es una alternativa. Para una persona conservadora que quiere vivir tranquilo y que lo tranquilice el dólar, pero vaya a una casa, a una ALIC, a una agencia, a una casa de, digamos lo que se conocía antes, agencia de bolsa. Y el plazo fijo para aquel que lo necesita por el corto plazo y que, bueno, sabiendo que el 37% en el mediano plazo va a perder frente a la inflación. Bueno, logramos el objetivo, hablando de números, que era repasar desde el mundo hasta las inversiones, pasando por el bolsillo en 15 minutos todo. Te agradecemos, José, siempre muy claro. Te vamos a invitar porque seguramente Argentina va a ser noticia en materia económica, pero también porque hay otras inversiones que asoman, algunos la sacan de este espectro de los que vos comentás. Por ejemplo, los más jóvenes ya están apostando al Bitcoin, el cual ha tenido un comportamiento muy volátil, muy volátil, claro, en crecimiento y también en algunas bajas en los últimos días. Muchísimas gracias, José. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Ustedes no